Em, en la clase, en la hora anterior, acá puse, está mal escrito, esto no es Rn, sino que era U, el subconjunto U de Rn. Y después, em, acá dije que lo que hacíamos era como ignorar la carta. En realidad lo que hacemos es simplemente definir f grande o tomar una f grande de esta forma y literalmente insertar esta f grande en la expresión eh, anterior. En esta. Y bueno, y simplemente nos va a quedar ahí f compuesto con la carta a la menos 1 de q o la carta a la menos 1 de q sub 0. Pero acá acabamos de poner entonces que eh, la carta a la menos 1 de q sub 0 es p grande, y a su vez la carta a la menos 1 de q va a ser q grande. Y así, y por eso nos queda f de q grande y f de q chico. Quizá eso me parece que lo expresé no lo expresé correctamente, o quizás claramente en la hora anterior. Bueno, y ahora seguimos con cuestiones básicas de vectores. Y entonces ahora tenemos lo siguiente. Definición. Una curva suave gamma en una variedad M es un mapa C infinito de la forma un intervalo contenido en R a M. Ahora, noten que la curva entonces es el mapa total del intervalo a M y no la imagen del intervalo, o sea, la imagen en M, eso es la imagen. La curva nos referimos como a todo el mapa, es decir, con la parametrización incluida de esta imagen, porque este mapa es lo que nos define, además de la imagen, o sea, una serie de puntos en M, una parametrización de la misma. A cada punto P
eh, la imagen se, se le puede asignar un vector en definido como es decir, obviamente que tendrá que ser una derivación eh, la cual definimos entonces donde bueno, y este por construcción es obvio que este vector mide la tasa de cambio de la función f en la dirección específica determinada por la curva, con lo cual la flecha en la variedad que obtenemos de esta forma en P apunta siempre en la dirección de la curva y en el sentido creciente del parámetro. Por eso entonces se le llama vector tangente a la curva. Tangente en P. Y entonces el esquema básico sería R M, acá tendríamos la curva, que crece con el parámetro lambda, y en lambda sub 0 tenemos a T, y el mapa, esto sería ese sería el esquema básico de este vector tangente a la curva. Y
Uy. Si, si usáramos otra parametrización de la curva, eh, usando la regla de la cadena, eh, esto, la fórmula, bueno, ustedes la pueden derivar muy fácilmente como ejercicio. Si tenemos lambda entonces pueden, usando la regla de la cadena, ver que em, donde acá ahora en realidad t lo vemos como el tangente a esta curva y ese es el tangente a la curva con la parametrización original con lambda. O sea, apuntan en la misma dirección en el espacio tangente y difieren por un factor escalar, que es la derivada del cambio de la función de cambio de parametrización. Y ahora un punto conceptual que puede parecer un poco simple, pero que es importante muchas veces cuando encuentren en los libros, sobre todo en los libros de física, que hablan muchas veces usan de manera intercambiable conceptos de carta, de los vectores de base asociados a una carta y de las curvas de los sistemas de coordenadas. Entonces veamos, para que no queden dudas, veamos cómo esas tres cosas están relacionadas. Entonces, comparemos la forma en cómo se escribe un vector tangente a una curva y cómo se escribe en un vector de base asociado a una carta.
y vemos que hay bastante similitud y en realidad son la misma cosa. O sea, si nos damos cuenta que en realidad el vector entonces E1, si habíamos usado esto, convenido usar esta notación, mide la tasa de cambio de F en la dirección de qué curva en M de la siguiente. Y donde todas las demás permanecen constantes. Es decir, tomamos simplemente constantes todos los otros puntos de valores del punto este en Rn y el eje x1 ahí sí lo hacemos variar. Entonces a todo ese eje x1 que parte desde estos otros puntos le aplicamos la carta inversa, lo cual nos lleva a M. Entonces tenemos un mapa de R a M y esa es una curva. Y el parámetro de la curva es nada menos que la propia coordenada x1 en Rn como valores, como un valor continuo en Rn. Y el vector tangente a esa curva es simplemente el vector coordenado 1 asociado a la carta. Entonces estas le llamamos las curvas coordenadas de la carta. Con lo cual vemos cuál era la conexión entonces entre la carta y los campos tangentes, y los vectores asociados de base asociados a esta carta. Vemos que los podemos ver como vectores tangentes a estas curvas coordenadas, que son simplemente la imagen inversa de los ejes coordenados en Rn a través de la carta, o sea, la imagen inversa a través de la carta de los ejes coordenados, y entonces estos vectores de base son los vectores tangentes a esas curvas. Y es importante, el parámetro de las curvas es la coordenada, la propia coordenada. Entonces notacionalmente se suele denotar a los vectores tangentes a las curvas a veces simplemente como... Bueno, esta aclaración la quería hacer porque muchas veces en los libros de física hablan de la línea de universo de un observador en el espacio-tiempo y inmediatamente de eso pasan a hablar de, o dan por sentado que hay una carta entonces establecida por esa línea de universo, o dan por establecido que hay una base de los espacios tangentes, o hablan de los vectores de tetravelocidad, le podemos decir, en el espacio-tiempo,
de los observadores y hablan de la base o de las curvas y bueno, entonces vean que en realidad cuando vean ese tipo de cosas es que todo eso está conectado a través de esta noción de curvas coordenadas de la carta. Bueno, y la notación que se suele usar para los vectores tangentes de las curvas es a veces simplemente esto. Y para los vectores asociados a una carta, la derivada. Entonces lo anterior lo podemos entender con el siguiente dibujo gráfico. Bueno, si este es M, tendremos acá supongamos gamma 1, gamma 2, y noten que son curvas, o sea, no las hago rectas, porque son curvas en M. Y entonces tendremos un vector tangente, y acá los vectores tangentes y esto es un vector B. Y obviamente no, pero había dicho que los índices de esto van arriba. Y bajo la carta pasamos a Rn, donde ahora lo que tenemos en realidad entonces ya ahora sí son ejes rectos x1, x2 y si phi de p es esto, este punto, entonces también tenemos acá estas rectas donde esta va a ser phi 2 gamma 2 compuesta con la carta y esto gamma 1 compuesto con la carta, y acá x1 es constante y acá x2 es constante para esa
para esa otra curva. Entonces, y si vamos con el mapa a la carta inversa, estos ejes rectos en Rn nos llevan a las curvas coordenadas en M. Bueno, ahora si tenemos una carta, entonces la curva, una carta, entonces la curva es mapeada a una curva en Rn, que es dada por la composición. Bueno, entonces veamos cuáles son, usando esto, veamos cuáles son las componentes del vector tangente a la curva gamma en términos de la base coordenada asociada a esta carta. De nuevo, el único truco acá que se usa va a ser de nuevo la regla de la cadena. Escribimos de nuevo esto insertando en el medio la carta y su inversa, como habíamos hecho antes. Con lo cual, ahora sí, usando la regla de la cadena, nos queda lo que esperamos obtener. Es decir, que obtenemos simplemente y donde estas les llamamos las componentes T T mu arriba del vector tangente en cuestión a la curva. Con lo cual, si hacemos de nuevo estos diagramas, bueno, acá le puse al revés los números gamma 2 y la curva gamma
y esto es P. Supongamos que este es su vector tangente en P. Y de nuevo tenemos los vectores coordenados acá. Bien, entonces tenemos este T. Bueno, y la carta obviamente nos lleva a Rn, donde de nuevo tendremos entonces esta va a ser la composición de la carta con la curva, y estas son de nuevo la composición de la carta con las curvas coordenadas. ¿Por qué lo escribí así? Para que podamos hacerlo. El T viene de la variedad y la expansión entonces donde estos coeficientes los obtenemos a través de esta curva. Y los vectores estos, bueno, obviamente vienen de la variedad también, pero también de la carta, porque si bien viven en la variedad, en los espacios tangentes, perdón, están asociados a la carta. Pero los coeficientes de la expansión del vector tangente de la curva gamma sí vienen de la imagen en Rn de la curva gamma a través de la carta. Sí, no es nada, es todo bastante obvio, pero es mejor hacer esos diagramas como para fijar bien de dónde viene cada cosa la primera vez que uno ve todos estos conceptos, porque por ahí a veces pueden ser demasiadas cosas ya que se juntan en una sola cosa, entonces es bueno tenerlos separados. No separados, sino ver de dónde viene cada cosa. Bueno, ahora definamos ahora hasta ahora definimos vectores tangentes en puntos nada más. Ahora un campo vectorial B, supongamos, definido en toda la variedad M, o al menos en un entorno abierto contenido en la variedad, es una asignación que a cada P en M le asigna, bueno, valga la redundancia de la palabra, le asigna
vector tangente BP, obviamente en el espacio tangente a M. En el espacio tangente a M en P. Ahora, entonces supongamos que tenemos un campo vectorial, lo particularizamos en P y lo hacemos actuar ahora a ese vector tangente sobre una función. Ahora, esto es un número real. Pero ahora, si sacamos la particularización en P del campo, esto ahora se transforma en una función. Y de M a R. Con lo cual diremos que el campo es suave o C infinito si B de F está en Cm, en C infinito de M, para todo F en ese mismo espacio. Ahora, los vectores en una carta, los vectores de base verifican eso, con lo cual son el campo que se obtiene a través de considerar los vectores de base en cada punto son campos suaves, con lo cual si las componentes de un vector que también van a ser funciones de cada una de ellas de M a R, si esas componentes son suaves, entonces el campo es suave, por lo menos en la zona que cubre la carta. ¿Por qué? Porque ya sabemos que estos sí son campos suaves, entonces solo resta ver que las componentes en la base sean suaves. Y bueno, y si lo probamos para todas las cartas, obviamente el campo va a ser suave en todo M. Entonces la asignación anterior de un vector tangente a cada punto de una curva, si juntamos todos esos vectores, nos queda obviamente un campo vectorial y ese campo se llama el campo tangente a la curva. O luego podemos tener también los campos estos de vectores de base coordenados. Y bueno, entonces el diagrama básico de un campo o el gráfico podríamos ver simplemente como donde todo este conjunto de vectores es lo que conforma al campo vectorial en cuestión.
Y ahora vamos a eh, pasar voy a hacer una pequeña discusión, quizás en breve, porque ya nos llevaría un terreno bastante abstracto y además no lo vamos a usar en el curso, pero para que vean que cómo la geometría diferencial se penetra bastante profundamente en la formulación matemática de toda la física moderna. Así que sí es algo importante esta noción. Y, y además se concatena con lo que acabamos de ver sobre campos. Em, em, y es la noción de fibrados. Entonces, en una variedad, recordemos que teníamos entonces en cada punto su espacio tangente. TPM, TQM, etcétera. Bien, o sea, lo dibujemos a esto de una forma ligeramente distinta, como algo acá abajo, y a cada uno de estos espacios lo veamos como algo que sale para arriba. Y así en cada punto, todo esto es M, esto es Q, otro punto, y a estos le llamemos F. En el caso de este sería el espacio F sería el espacio tangente al punto Q, o bueno, o en este caso al punto, al punto P, perdón, F. Bien, pero ahora, bueno, la generalización que hace fibrados es a todo esto, al M, con estas F, estas proyecciones F, la analogía típica es como un cepillo para peinarse, donde M es la base y los F son cada uno de las cerdas. Entonces, esto es una generalización de este fenómeno que vimos acá, de que en una variedad tenemos para cada punto de M todo un espacio asociado. Entonces la generalización natural de eso que hace la teoría de fibrados considera tres espacios entonces. Un espacio, y son todos variedades. Una variedad una variedad M y una variedad F. Donde este se llama el espacio total, esta se llama el espacio base y esta se llama la fibra. En inglés es fiber bundle y este es fiber, base y total space. Pero no solo eso, sino que
Viene equipado esto además con un mapa pi que va de E a M, o sea, del espacio total a la base, y es solo surjetivo. Y es tal que la imagen inversa de un punto P, por ejemplo, es siempre, bueno, es difiomorfo en realidad acá a la fibra F, con lo cual la característica de este pi es que toma un punto de E, supongamos que está en la fibra asociada a P y nos devuelve P. Por eso se le llama proyección. O sea, a cualquier punto que en el espacio total que esté en la fibra Q, el mapa o la proyección pi lo va a mandar al punto Q del espacio base de donde sale la fibra. Hay otras condiciones que se le pone que no lo vamos a discutir con rigor porque requeriría ya toda una desviación, pero en realidad lo que se pide es que haya un cubrimiento del espacio total tal que para cada elemento del cubrimiento del espacio total exista una especie de carta que lo trivialice, se llama. O sea, y si tenemos se pide que exista una carta que lo lleve a bueno, este le ponemos prima para que no se confunda con la noción de O, producto cartesiano, donde O es un elemento de un cubrimiento de la base M. ¿Esto por qué? Porque, como dije, E es una variedad. Y yo en ningún momento dije que esta variedad es de esta forma. Esto de hecho es un fibrado y se llama fibrado trivial. Cuando es simplemente el producto cartesiano de M por F. O sea, cada punto de M mediante es simplemente entonces a E, a cada punto de E o a E lo podemos armar como pares ordenados de P y todo el F acá, y así lo armamos para todos los P. En los fibrados se le pide que sean localmente triviales. Entonces esto es lo que se llama trivialización local.
Y parecido, o sea que exista un cubrimiento de E y cartas de trivialización que nos lleven a que sea localmente de la forma producto cartesiano de O por F, la fibra, donde O es parte de un cubrimiento de M y O' es parte de un cubrimiento de E. Y F yo le pedí que sea una variedad. En el caso de los espacios tangentes, esto se llama el fibrado tangente. Y es además un fibrado vectorial. ¿Por qué? Porque la F no es solo una variedad, sino que es un espacio vectorial. Pero la definición de fibrado, de fibrado es tan general que solo pide que F sea una variedad. Y ahora también tenemos en fibrado la noción de lo que se llama una sección transversal, que es una asignación, le llamemos, bueno, S, de M a E, pero que es de tal forma que pi de S de P es P. Es decir, una sección es una asignación de a cada punto de la variedad base, le asigno un elemento en la fibra que está en ese punto. Para P podría ser este, para Q será este, para este otro será este, y así. Entonces, con lo cual una sección transversal la podemos graficar de esta manera. Bueno, entonces, volviendo a la noción anterior de campos vectoriales, entonces un campo vectorial B es simplemente una sección en el fibrado tangente, que se denota así, ahora ya sin un punto porque estamos considerando todo el fibrado. Y el fibrado tangente, el espacio total es simplemente la unión para todos los puntos de M de los TPM. Y cada fibra es uno de los espacios. Y el espacio base es obviamente, esto es P, ¿no? Y un espacio y un campo vectorial, como lo definimos anteriormente, entonces simplemente una noción de sección. Y uno se podrá preguntar ¿para qué sirve toda esta semejante generalización de esto? Por lo siguiente, el fibrado tangente, como ustedes recordarán, la manera en que obteníamos los espacios tangentes para cada punto es de una manera totalmente intrínseca y naturalmente, de forma natural, a partir de la estructura diferencial de la variedad, podemos construir de forma intrínseca a la misma la noción de espacios tangentes. Por eso la noción de espacios tangentes y del fibrado tangente nos permite decir cosas sobre la geometría de la variedad. O sea, son
Es un fibrado muy especial porque está muy atado a la estructura geométrica de la variedad. Y por eso cuando hacemos geometría diferencial nos ocupamos especialmente de este fibrado y no de otro. Pero en física, sobre todo en el modelo estándar de la física de partículas, los campos vectoriales geométricos usuales de este tipo que vienen del fibrado tangente no agotan todos los tipos de campos, o pasando al lenguaje de fibrado de secciones que describen campos físicos, sino que tenemos que considerar otro tipo de campos que provienen de secciones de fibrados en los cuales la F ya no es más el espacio tangente a una variedad, sino que hay de dos tipos. Es un fibrado vectorial arbitrario, abstracto, donde la fibra es como un espacio vectorial que se le llama interno. O sea, la M sigue siendo el espacio-tiempo, pero la fibra, el F, vamos a considerar un espacio vectorial B, abstracto, que no tiene relación con el espacio tangente. Eso se le suele llamar espacio interno, porque no tiene relación con la estructura geométrica intrínseca, más que la simple condición de pedirle de que toda la forma en que se lo pegamos a este espacio, a M, sea un fibrado, toda la estructura. Y las secciones sobre ese fibrado nos van a dar una especie de campos, donde no van a ser campos vectoriales como los tangentes, sino que van a ser campos en los cuales a cada punto hay asociado un vector en la fibra. Y aunque parezca extraño, bueno, hay los campos físicos que aparecen en el modelo estándar, en su mayoría son de este tipo. Campos que provienen de fibrados internos. Y estas teorías se llaman teorías de Yang-Mills. En realidad la teoría es mucho más complicada porque hay que considerar lo que llaman fibrados principales. Y estos espacios vectoriales internos llevan la acción de un grupo que puede ser que en el modelo estándar este grupo es SU2 por U1 por SU2, donde esta es la unificación electrodébil y esta es la cromodinámica cuántica. Son todas teorías de Yang-Mills. Esto describe el electromagnetismo, o sea, hasta el electromagnetismo es un ejemplo de teoría de Yang-Mills. Y otro tipo de fibrado son los espinoriales, donde la fibra acá es un espacio de spinors, y con lo cual una sección va a ser un campo espinorial en el espacio-tiempo. Los espacios espinoriales sí están más relacionados al espacio tangente, y de hecho hay una relación que se puede establecer entre los, pero son campos más generales. Y bueno, los tres tipos de campos que van a aparecer en el modelo estándar de la física de partículas, que es la teoría más fundamental que tenemos, son entonces espacios, campos vectoriales usuales del fibrado tangente, campos vectoriales de tipo Yang-Mills, o con todos estos grupos de estructuras se llaman,
o campos espinoriales. Los campos de Yang-Mills van a describir las fuerzas fundamentales, la cromodinámica, la fuerza fuerte, la electrodébil, la parte electromagnética, la fuerza nuclear débil. Y los campos espinoriales van a describir la materia, las partículas fundamentales, sobre todo las que tienen spin semientero, por ejemplo, el electrón, los neutrinos, etc. Y los campos de Yang-Mills en general tienen spin, por ejemplo, el electromagnetismo spin 1. Bueno, y toda la teoría que vamos a ver después, pues, cuando veamos la curvatura de una variedad, la vamos a definir en términos de fibrados tangentes, porque esa es la curvatura geométrica que sirve para la relatividad general. Pero toda esa noción de curvatura también se puede casi de manera igual, no cambia, la matemática es prácticamente la misma. Esa misma noción de curvatura se puede definir en fibrados generales y eso nos da la curvatura de fibrado. En el caso de la curvatura asociada a fibrados tangentes nos va a dar la curvatura de Riemann, que mide la curvatura geométrica de una variedad, y esa va a ser la curvatura relevante en relatividad general. Pero si nos vamos al modelo estándar y vemos la curvatura en los fibrados de estos internos de Yang-Mills, la curvatura esa va a ser lo que va a describir al tensor de fuerza de la fuerza fundamental que modela eso. Por ejemplo, en el caso del electromagnetismo, el famoso F que ustedes habrán visto en relatividad especial, FAB, es simplemente la curvatura del fibrado asociado a un fibrado principal con el grupo de estructura. Así que esto, como verán, va mucho más. El modelo estándar es para entenderlo bien hay que enfocarlo desde el punto de vista de la geometría diferencial y desde el punto de vista de la teoría de fibrados y de la teoría de curvatura en fibrados.